buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y ustedes saben que este año es muy especial para nosotros porque cumplimos 25 años. Y agosto mucho más especial porque fue en agosto de 1987 cuando empezamos con Los Siete Locos, hace ya 25 años. Nosotros empezamos en Canal 13, que era estatal en esa época, era parte del sistema público de medios, y después vinimos acá a Canal 7, donde estuvimos hasta los 90, que nos tuvimos que ir, y por suerte pudimos volver. Volvimos a Canal 7 a fines de 2001, en medio de la crisis de 2001, ahí logramos volver para acá hace más de 10 años y acá estamos, muy contentos. Así que estamos festejando todo el año, pero en agosto con más razón, los 25 años de Los Siete Locos. Hoy vamos a recordar bastante nuestra historia. Empezamos el programa con Tomás Eloy Martínez, que lamentablemente murió hace un par de años, pero van a venir sus hijos a hablar con nosotros. Ellos dicen que son los 7 locos, porque son 7 los hijos de Tomás Eloy Martínez. No vienen los 7, no todos están en Buenos Aires, pero tenemos a varios de ellos hoy y con ellos vamos a conversar. Va a estar también con nosotros Carlos Ulanowski, que fue quien condujo el programa con nosotros acá en Canal 7, Liliana Hecker, que fue una de nuestras primeras entrevistadas, la escritora Liliana Hecker, que por supuesto ha venido muchas veces a Los Siete Locos, y vamos a hablar con ellos también, no solo del programa, obviamente, sino de estos 25 años. ¿Qué pasó en la televisión? ¿Qué pasó en la cultura? ¿Qué pasó con los libros en estos 25 años? Nosotros empezamos 4 años después del inicio de la democracia, así que es un poco, es la historia de la cultura en democracia, un recorte por lo menos, lo que hemos podido hacer, pero en cierta manera reflejamos la cultura en democracia. Para nosotros es un orgullo grande llegar hasta acá, haber podido llegar hasta acá. Tenemos un gran archivo. Cuando empezamos a hacer Los Siete Locos, después de la dictadura obviamente no había programas culturales en la televisión, entonces hay muchos autores que han estado en el programa y lamentablemente ya no están, y nosotros tenemos registro de ellos. Estamos tratando de poner los más posibles en la web, en internet, para que queden, ¿no es cierto? Porque hay poco testimonio de personas como Osvaldo Soriano, Alberto Girri, tantos, ¿no?, que estuvieron en el programa a lo largo de los años. Vamos a empezar con un pequeño informe que preparamos sobre los 25 años y después charlamos con los hijos de Tomás Eloy Martínez. El otro día me escribía un televidente a la página web y decía, no se hizo en televisión un homenaje a Tomás Eloy Martínez después de su muerte. Y tiene razón, vamos a intentar, aunque sea en parte, subsanar eso y hacerlo hoy acá. Ahí va el informe, no se vaya. Los Siete Locos es el programa cultural pionero de la televisión argentina. Conducido por Cristina Mucci y Tomás Eloy Martínez, comenzó a emitirse a pocos años de la recuperación de la democracia, en agosto de 1987, por Canal 13, que en esa época todavía era estatal. Luego pasó al viejo ATC, actual Televisión Pública, con la incorporación de Carlos Ulanowski. Allí estuvo hasta la década del 90, cuando fue levantado. Comenzó entonces a emitirse por Cablevisión y a partir de su creación por Canal A. Finalmente, pudo volver a integrar la programación de la televisión pública, donde había empezado hace 25 años y donde se emite actualmente desde hace más de una década. Entre muchos otros premios, obtuvo de Aptra 4 Martín Fierro y una distinción especial a la trayectoria. Específicamente dedicado al debate de ideas y la difusión del libro y la cultura, ha recibido a las principales figuras de la Argentina, así como a importantes invitados del exterior. Concebido con criterio periodístico, intenta dar lugar a todas las opiniones en un marco de respeto democrático, con los únicos requisitos de la defensa de los derechos humanos y la idoneidad. Bueno, yo les decía recién en la apertura, vamos a aprovechar para recordar hoy a Tomás Eloy Martínez. Se dice, bueno, no ha habido demasiados homenajes en televisión y yo creo que es cierto, ¿no? Tomás Eloy Martínez, yo me acuerdo cuando empezamos con este programa, yo lo convoqué a que viniera conmigo y por suerte vino, y él tenía experiencia, él había trabajado en Telenoche, me acuerdo, con Andrés Percivale, con Mónica. Entonces, bueno, en una época que casi nadie tenía experiencia en televisión, él tenía experiencia en televisión. Nosotros no sabíamos ni para dónde había que mirar, la verdad, dónde se prende la luz, qué sé yo, era otro mundo. Ahora cualquiera se vio en una cámara alguna vez en la vida, pero en esa época no, generaba todavía una distancia, ¿no? La tele. Gonzalo, un hermano de ustedes, me dijo un día a mí, el año pasado, lo encontré,
y me dijo que él siempre pensaba que, porque ¿quién le puso este nombre al programa? Tomás le puso Los Siete Locos, y dice, yo estoy seguro que lo puso por nosotros los 7 hijos de Tomás somos Los Siete Locos. Le digo, nunca me dijo eso. Me dije, yo siempre lo pensé. ¿Y quién te dice? Es una buena asociación. Es una buena asociación, sí, ¿no? Sí. ¿Quién te dice? Porque yo no estaba muy convencida de poner Los Siete Locos, y Tomás insistió mucho, le gustaba el nombre, y yo preguntaba a la gente y todos decían, sí, es buen nombre, qué sé yo, pero yo, como es el nombre de un libro, no estaba tan segura. Y digo, a ver si fueron los chicos los Siete Locos. Bueno, me gustaría que recuerden a Tomás hoy acá. Han hecho una fundación, además, Tomás Eloy Martínez, que tiene un montón de actividades que van a contar. Y bueno, para eso los he invitado. En el otro bloque va a estar Carlos Ulanowski, que condujo el programa conmigo. Tomás no está, pero están aparte de Los Siete Locos. Menos del 50%. Menos de lo que pude juntar. Algunos no pudieron venir, otros están afuera, estuvieron todos invitados. ¿Quién empieza? Javier empieza. Ahí está. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo lo recuerdo al viejo, más que nada de mis años que compartí en Estados Unidos con él, porque yo en el 97, creo que en el 97 me fui a Estados Unidos a aprender inglés. Y bueno, y también a reencontrarme un poco con él, que siempre había estado de apuchos en Buenos Aires, claro, ¿no? De a 2 o 3 años, desde que regresó en el año 85. 85 debe haber vuelto, sí. Y después se fue de nuevo, 88, y después 89 se fue de nuevo, sí. Sí. Así que yo en ese momento era chico, estaba ahí empezando la universidad y me pareció un buen plan irme a Estados Unidos a reencontrarme con mi padre y además a estudiar inglés, y ahí me fui quedando. Y bueno, fueron años realmente muy buenos, ahí lo vi mucho trabajar, fue el momento post Santa Evita y pre-vuelo de la Reina, así que lo vi casi todo ese tiempo en el trabajo de esa novela, que después ganó el premio Alfaguara. Y la verdad es que fueron años muy buenos. Él había armado ya su casa, su estudio, su oficina que tenía en su casa. Era profesor en la universidad, tenía una vida que él disfrutaba mucho, mucho más tranquila. Mucho más tranquila, que él le gustaba también, porque decía, escribía sus columnas para La Nación y decía que le gustaba escribir desde la distancia, que tenía una visión mucho más clara de los hechos y de las cosas que pasaban acá, ¿no? Totalmente. ¿Y vos, Blas? Bueno, yo en realidad cuando papá muere hace 2 años, lo que uno empieza a pensar son más hechos, ¿no? Puntuales, que lo recuerdan y que en cierta forma representan con qué te quedaste de él. A mí hay por ahí, porque son las últimas cosas que compartimos, me acuerdo mucho el viaje que hicimos todos nosotros con él a la playa. Él quería ver por última vez el mar y siempre recordamos esa anécdota. Todos con él. Fuimos todos con él. Bueno, creo que hubo 2 hermanos que no pudieron ir, pero fuimos prácticamente todos. Y lo alzamos porque tenía mucha dificultad para moverse hacia la orilla del mar, con un esfuerzo sobrehumano, porque papá no era un tipo delgado. Entonces entre los 4 o 5 hermanos varones lo alzamos, lo pusimos en la orilla y papá lo acercamos para que tocara el mar, ¿no? Lo sentamos primero, después lo acostamos para que tocara el mar. Y entonces hablaba muy despacito, me acuerdo que hablaba muy bajito. Entonces todos nos acercamos para ver qué decía y pensamos que iba a decir algo como muy referente al mar, que yo dice, me quiero volver a escribir. Harto de todo esto. Y la verdad es que yo creo que hasta el último día antes de morirse, pero ya estando muy mal, escribía, o sea, ya tecla por tecla. Pero tenía sufrimiento físico, Tomás, sí, ¿no es cierto? No sufrimiento, sino impedimentos físicos. No tenía dolor. No. Pero escribió hasta último momento, o sea, y entonces siempre reflexiono un poco. Yo creo que para papá lo más importante de la vida siempre fue la literatura, pero realmente creo que
cuando escribía era feliz. Para mí es muy difícil alcanzar la plenitud, la felicidad plena. Y yo creo que el momento donde él era plenamente feliz era cuando escribía. Bueno, sí, de esas historias hay varias, incluso cuando estaba sano, cuando fue a pasar el año 2000 a un crucero por la Antártida, que se quiso bajar por Puerto Montt y se volvió antes porque sí, quería volver a... Quería escribir. Quería escribir, sí. Máximo 3 o 4 días fuera de su lugar de trabajo. Ya no quería. Sí. Y seguramente durante esos 3 o 4 días, en realidad lo que estaba haciendo era maquinando alguna nueva historia o capítulo o párrafo para una novela. Por eso se quería volver, porque se le había ocurrido algo que... Bueno, yo conté cuando se cumplió un año de la muerte, que escribí una nota para La Nación que me habían pedido, cuento ahí una anécdota muy parecida, cuando ya tenía algunos achaques y cosas, y a veces lo internábamos ante cualquier síntoma insolente ahí que detectábamos, lo llevábamos a un chequeo médico. Y nada, estaba en terapia, qué sé yo, todos los hermanos afuera preocupados, entonces me hace llamar, digo, ¿qué pasará? Qué sé yo, y estaba ahí en la cama, qué sé yo, dice, ya tenés todos los datos para la próxima columna y qué sé yo, o sea, vivía pensando en el trabajo. Ahora, ¿cómo es un padre así, que vive pensando en escribir en el trabajo? ¿Se sienten relegados en un punto? ¿Cómo es? No. Bueno, a ver, yo creo que es algo que uno resuelve. Es complicado. Yo creo que todo esto que te estoy diciendo así es algo que, por lo menos en mi caso, en la adolescencia lo sufrí. Claro. Lo confronté muchísimo, nos peleamos, nos dijimos de todo. Y ahora, ya en realidad durante los últimos años, 5 años, logré procesarlo todo y realmente me pareció fantástico. Claro. Que escribiera, porque él había elegido. Yo creo que cada uno tiene que elegir qué es lo que quiere. Por supuesto, entonces, pero por ahí cuesta, ¿no? Aceptar. Por supuesto, lo que te digo, digamos, en la adolescencia, que es donde más uno confronta este tipo de cosas, me chocaba muchísimo. Claro. Y de hecho, un poco el documental Perón Perón, un documental que estamos haciendo sobre las grabaciones de mi padre, habla un poco de esa obsesión por relatar la figura de Perón y relegar a todos sus afectos o el resto de su vida en pos de construir un personaje. Claro. Y seguir un personaje. Las charlas que tuvo Tomás Eloy Martínez con Perón en Puerta de Hierro. Puerta de Hierro en el 70, sí. Que de ahí surge también la novela de Perón. Claro, ¿no? Claro. Yo lo conocí a Tomás cuando publicó la novela de Perón. Para mí fue muy emocionante, porque yo trabajaba en un diario en esa época y me llegó dedicado. Él vivía afuera, todavía no había vuelto. Y me mandó una dedicatoria que decía, para Cristina, de su lector cotidiano. Y después cuando vino a Buenos Aires, bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Él volvió con la novela de Perón, hacía poquito que se había publicado acá en la Argentina la novela de Perón. Empezó a salir como folletín en el Periodista de Buenos Aires. Ahí empezó, revista, claro, y después la editó, después creo que Legasa, exactamente. Yo tengo esa edición. Ahora, si ustedes les pregunto como lectores, Ezequiel, que sos periodista, cultural, crítico, para alguien que no leyó a Tomás Eloy Martínez, ¿qué es lo que consideran más importante de su obra? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? ¿Pueden tomar esa distancia y decir, me gusta este libro, no tanto? Depende del interés del lector. O sea, puede haber un lector que sea, en el caso como periodista y de cultura o cronista, Lugar común, La muerte, creo que es un conjunto de crónicas fabulosas, ¿no? No es ficción pura, pero es una narración literaria de hechos reales, ¿no? Bueno, es non-fiction. Non-fiction, exactamente. Un género extraordinario. Después al que le apasione la historia y la trascienda, el Santa Evita o la novela de Perón, por supuesto, y el que se enfoque más para lo que es exclusivamente fruto de la imaginación, que sea Purgatorio, es una novela fabulosa, que es la última. No es la última, la última que escribió. ¿Cómo se llama? Sagrado. La primera que nunca quiso reeditarla. Que es del 69, esa novela, la primera, y que nunca la quiso reeditar, porque Purgatorio es la última que después, bueno, La Reina, el cantor de tango es una de las novelas a las que le ha ido mejor afuera también, ¿no? En cuanto a traducciones y demás. ¿En qué momento? Porque yo sé que vos con él pensaron este tema de la fundación. Sí, en realidad lo pensó él. Claro. Contá un poco eso. Lo pensó él, por un lado,
yo creo que es fruto de sus diversos exilios y mudanzas por el mundo, que fue perdiendo libros y parte de su biblioteca, y eso era como arrancarle jirones de piel, ¿no? Porque la gente que ama los libros y yo creo que hasta su último año buscaba el mismo ejemplar de la misma edición de determinado libro que él tuvo que ir desprendiendo de todo. Claro. Entonces él no quería que pasara eso con su biblioteca, por un lado, ¿no? Que no se dispersara, que estuviera toda reunida en un mismo lugar, y esa era una de las ideas de la fundación, ¿no? Que sea ese lugar donde estuviera no solo su biblioteca, sino todos sus materiales de investigación, sus originales, sus archivos, su correspondencia, sus fotos, bueno, hasta sus discos y sus películas. Claro. Todo eso reunido, y por el otro seguir apoyando, como él lo hizo en vida, a los narradores y a los escritores jóvenes, ¿no? Estimularlos. Estamos haciendo talleres todo el año que van con jóvenes que dictan a su vez talleres hacia jóvenes que en estos ejes, ¿no? En los que él desarrolló su trayectoria, que son periodismo, literatura y demás. ¿Cómo no? Y bueno, ¿hay un premio también o no? Hay un plan. Una idea de un premio. ¿Están todos en la fundación o estamos todos? Sí, es una fundación familiar. Digamos, sí, pero consiguieron apoyo. Yo sé que les dieron una sede en la ciudad. Nos dio la ciudad una sede en la Biblioteca Miguel Cané, en el piso de arriba. La verdad que fue un gesto muy, muy generoso. Estamos ahí en un lugar maravilloso, que aparte es un espacio muy apto para hacer tanto charlas. Pasaron por ahí. Bueno, Carlos Fuentes estuvo una semana antes de morir, vino a visitar la fundación. Yo pensaba, ¿no?, en estos días que también murió Héctor Tizón. Hay toda una generación, pero no es solamente una cosa cronológica, representan algo estos escritores que ya no está, se está yendo. Es otra generación. Es otra generación y es otro enfoque, es otra cosa. Además, en general hablamos de personas, caso Carlos Fuentes o Tomás Eloy Martínez, involucrados en muchas áreas, con intereses sociales que trascendían la literatura, opinaban sobre cuestiones políticas. Bueno, ese modelo de escritor ya quedan pocos, ¿no? Representan una época, es el escritor de los 60. De ese intelectual comprometido con la realidad, ¿no? Sí, es cierto. Está pasando eso también. Y estuvo Carlos Fuentes y dio una charla ahí en la fundación. Vino una visita, digamos, él forma parte, vamos a decir, del comité de honor de la fundación. Fue muy generoso cuando yo le escribí y le planteé lo que queríamos hacer. Y bueno, la primera vez que vino a Buenos Aires después de la muerte de mi papá, estuvo y vino, y mirábamos los libros que estaban en la biblioteca de mi papá, de él, firmados por él. El primero, que era del 61 o algo así, que no se reconocía la letra, él, y decía a Silvia, su mujer, mirá cómo escribía, mirá la letra que tenía. ¿Qué te parece? Que bueno, que puedan preservar todo eso y tenerlo ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado. ¿Quieren decir algo más? Díganlo. No, bueno, agradecerte que hayas recordado la participación de él en los inicios de los Siete Locos. Pensando en nuestra historia, y es parte fundamental de la historia. Eso es un gesto muy, muy generoso y que a nosotros nos reconforta saber. Me alegra mucho que hayan podido venir y recordarlo a Tomás también acá. Muchas gracias a vos. Gracias por haber estado. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Va a estar Carlos Ulanowski, que también estuvo con nosotros en el programa acá en Canal 7, Liliana Hecker, que fue una de nuestras primeras entrevistadas y se acuerda de un montón de anécdotas. Ya volvemos.